Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio este día, domingo 23 de septiembre, ¿verdad? Es tiempo de meditar en la palabra y después de haber alabado, adorado al Señor, vamos a dar inicio, pero no sin antes hacer una oración para que Dios tome control de todo esto, que no sea el hombre, que sea Dios. Es la única forma como podemos ser edificados, cuando Dios habla. Como dijo el Señor mismo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra ya salió de la boca de Dios al ponerla en mi corazón para compartirla. Y vamos a hacer una oración y ponernos en las manos del Señor. Amén. También aquellos que nos están viendo en las redes sociales, les invito a que oremos para que Dios hable a nuestras vidas. Y así vamos a seguir adelante. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas, a ti damos la gloria, a ti hemos traído la alabanza, la adoración. Padre, porque solamente tú eres digno. Tú eres digno, Cristo de la gloria. Tú eres digno, Espíritu Santo, por toda la obra santificadora que has hecho en nuestras vidas y en las de tu iglesia alrededor del mundo. Padre, en este momento me dispongo a compartir tu palabra que me has puesto para dar. Yo solamente, Padre, te pido, unge mis labios, Señor. Límpiame de toda maldad, de todo aquello que haya en mi ser, Padre, que te estorbe, para que tú puedas, Señor, hablar a través de mis labios. Quiero ser un instrumento en tus manos. Háblanos, Señor. Toca los corazones de todos los que estamos aquí reunidos y también de todos aquellos que a través de las redes sociales están mirando estos videos. Padre, que también sean edificados, que sean convertidos a ti, Señor, que sean reprendidos, Padre, si se encuentran en desobediencia a tu palabra. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido, haz tu voluntad, hoy, mañana y siempre, en nuestras vidas. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Vamos a hablar de algo que en estos tiempos lo estamos viendo muy apresuradamente, más que nada en las grandes ciudades. En los pequeños pueblos, pues a menos escala, ¿verdad? Pero vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer del verso 19 al 21. Y luego vamos a leer también en Lucas, capítulo 12, verso 32 al 34. El título del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón lleva por nombre: ¿En dónde estás haciendo tus tesoros? ¿En dónde estás haciendo tus tesoros? Hoy en día, la mayoría de la gente vive afanada, buscando hacer riquezas. Y eso es en todo el mundo. En todo el mundo, globo terráqueo, y en toda la gente que vive en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente piensa que a través de las riquezas van a ser felices. La gente piensa que teniendo lo mejor van a ser felices. Y no es así. Y la gente vive afanada, descuidando cosas tan importantes por buscar riquezas. El mundo es natural.
Porque el mundo tiene temor perder su trabajo. Porque el mundo siente que si no tiene eso, no tiene paz. Pero lo que no es común es que en la iglesia, que el cristiano tenga todavía esa mentalidad de querer hacer riquezas aquí en esta tierra. Cuando dice la Escritura que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. El mundo vive afanado buscando hacer esas grandes riquezas. Y Dios puso en mi corazón este mensaje para que los que están aquí presentes, tanto como ustedes que me están viendo allá en las redes sociales, a través de este video, se den cuenta que no es la riqueza que te va a hacer feliz. Y vamos a hablar de dos riquezas, de dos tipos de riquezas que Jesús nos habla. Y que la gente escoge la que se mira mejor. Escoge la que se mira mejor, no la que se oye mejor. Pero las apariencias engañan. Dice un dicho, ¿verdad?, que el león no es como lo pintan. Y a través de esta escritura que vamos a tener, Dios nos va a hablar. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Ahora vamos a leer en Lucas 12 y van a darse cuenta en esas dos, quizás digan, no, pues es lo mismo, no es lo mismo. Lucas 12 del 32 al 34 dice: no teman, manada pequeña, porque a su padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí en estas dos lecturas nos damos cuenta que Jesús estaba hablando de dos tipos de tesoros que la gente puede hacer. Que la gente puede, ¿eh? Porque tú puedes hacer tesoros aquí en la tierra. Los puedes hacer. Si eres un hombre que te esfuerces y trabajes. Un hombre que no gaste ni para cosas que necesite ni la familia ni él mismo. Acumulan riquezas. Pueden hacerlo. Pero Jesús, a través de esta escritura, dice que cuando la gente hace esas riquezas, dice que esas riquezas son fáciles de que se las roben. Máxime en estos tiempos que estamos viviendo. En nuestros países hispanos, allá en México, Guatemala, Honduras, todo Centro y Sudamérica. Es el continente todavía más podrido que en los otros países. Vemos cómo el gobierno no hace nada por evitar que roben
a la gente lo que tiene. Porque no es malo que tú hagas riquezas. Lo malo es cuando amas más esas riquezas. Lo malo es cuando por hacer esas riquezas no le das su tiempo a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cuando tú administras bien el tiempo, tú puedes hacerlo. Y no necesitas afanarte a hacer esas riquezas. ¿Por qué? Porque Dios, como Padre de nosotros, Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y toda aquella persona que acumula esas riquezas tiene que andarse escondiendo ahora en estos tiempos. Aquella persona que tiene grandes negocios, empresas, si no cierra sus negocios, tiene que estar pagando una cantidad a esos hijos del diablo, malandros, socios con el mismo gobierno, que hacen lo que quieren y se van impunes y no hay justicia. No hay justicia. Y este mensaje va directamente para toda esa gente, para la gente que no conoce a Cristo y para la gente que ya conoce a Cristo. Jesús dice aquí que el dedicarte a hacer tesoros aquí en la tierra te va a traer grandes problemas. Esos tesoros se pudren, de que se apolillan, dice, se corrompen. Y cuando dice se apolillan, quizás diga, hermano, ves que el oro no se apolilla. Pero déjame decirte, hay cuántas riquezas hay que no son exactamente oro. Simplemente vamos a aquellos cuadros de ciertos pintores famosos, cuantísimo dinero pagan por ellos. Y que un cuadro se va a podrir, le va a llegar la polilla. Tantas cosas que le dan tanto valor por ser de algún personaje famoso, que las subastan y los venden carísimos. Y ahí está, esos son sus tesoros. Y dice que donde está el tesoro, ahí está el corazón de la persona. En Lucas nos dice directamente a los cristianos, no teman manada pequeña. Oiga, dice, no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. A Dios le plació darnos el reino. ¿Cómo? La Biblia dice en otro contexto que es por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es por escuchar el Evangelio. Pablo lo menciona, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces aquí vemos que a Dios le plació darles el reino a esa manada pequeña. ¿A quiénes? Al rebaño que entra por la puerta estrecha, que se esfuerza por entrar por la puerta estrecha. Dice, no teman. Y miren el consejo que pide, el consejo que da. Por eso el título es, ¿en dónde estás haciendo tus tesoros? Aquí Jesús nos enseña cómo hacer esos tesoros. Habla que hagamos tesoros en el cielo, porque allá nadie te lo roba, nadie no se pudre, no se envejece ni nada. Y dice que donde están esos tesoros, ahí está tu corazón. ¿Qué nos dice en el verso 33? Oigan, cristianos, aquellos que me ven en las redes sociales, también a ustedes les está hablando el Señor. Aquellos que han creído. Dice en el verso 33, Lucas 12:33, vendan lo que poseen y den limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos
que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí estará. Está hablando a los cristianos. Eso es bien difícil para aquellos cristianos que no han madurado. Eso es bien difícil para aquellos cristianos que no han entendido la palabra, que no han sido instruidos conforme a la palabra. Aquellos cristianos que les sacan el dinero por mentiras. Aquellos cristianos que los forzan para dar el dinero. Y no es así. El Señor dice que cada uno dé como Dios le propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros obedecemos la palabra, es la palabra la que nos lleva a recibir grandes bendiciones, porque Dios bendice la obediencia. Él dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Son textos claves que debemos de entenderlos. Y aquí Jesús nos está poniendo un ejemplo. Vendan lo que poseen y den limosnas. Háganse bolsas que no se envejezcan. Fíjense, vendan lo que poseen y den limosnas. Ahí hay que entenderlo. No quiere decir que agarres y vendas todo lo que tienes y lo repartas. Así se lo dijo al joven rico, la parábola del joven rico, que según llegó y se jactaba que desde su juventud había obedecido la palabra, sabía toda la palabra. ¿Y de qué sirve que la sepas si no la vives? Jesús por eso le dijo esas palabras a él. Anda, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme y tendrás tesoros allá en el cielo. Eso se lo dijo aquel porque era un hombre que se estaba se estaba inflando él solo. Se creía que él sabía todo, que nada más le faltaba que él le dijera qué más necesitaba hacer para ser salvo, algo que él no supiera. Y se lo dijo bien claro. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Aquí está diciendo, vendan lo que poseen y den limosna. O sea, no que vendas todo y se lo regales a la gente, no. Sino que veas verdaderamente al necesitado y que le des. Que le des. Porque dice la Escritura que el que al pobre da, a Jehová presta. Jesús está diciendo que a través de este mandato que está dando Él, estás haciendo bolsas que no se envejecen. O sea que cuando estás haciendo eso, ayudando a la gente, estás estás ahorrando, no lo estás regalando, lo estás sembrando, porque tú vas a cosechar grandemente allá en el cielo. Y también aquí en la tierra, porque es promesa de Dios. Pero eso la gente no lo ha entendido. Y como digo, en el mundo es normal, pero no en las iglesias del Señor. ¿Por qué vive, como he dicho, tanto cristiano en desgracia, mendigando, pasando necesidades? Cuando el mismo rey David decía que él había sido joven y había envejecido, y que en todo su peregrinar nunca había visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigara pan. Eso lo entendemos todos aquellos que verdaderamente hemos llegado a esa madurez, y que nuestra mirada no está en lo material, no está en el dinero, sino está en agradar a Dios, porque para eso fuimos comprados, para alabanza, gloria de Dios, agradar a Dios. ¿Y cómo vas a agradar a Dios? Cuando obedeces su palabra. Eso fue lo que Dios le dijo a aquel hombre
el profeta a Saúl, que se complace Dios más en los holocaustos o en el que se obedezca su palabra. ¿De qué sirve que vengas y ofrezcas alabanza, y vengas y ofrezcas tu diezmo, tu ofrenda? Eso es necesario porque es mandato de Él. Es tú, si quieres hacerlo, hazlo, y si no quieres, no lo hagas. Nunca vas a esperar de mí que yo te esté pidiendo, que yo te esté diciendo. Dios es el que habla a través de su palabra. Cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra, es cuando mostramos verdaderamente la madurez que tenemos. Y es cuando Dios, de acuerdo a tu madurez, es las bendiciones que van a ir fluyendo. Porque sabe que si te da de más y no estás capacitado para eso, te va a hacer daño. De modo que cristianos quieren ser bendecidos, llénense de la palabra para que puedan alcanzar esa madurez. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando ya se llenaron de la palabra de Dios, Dios les empieza a incrementar la fe. Y cuando empiezas a incrementar en tu fe, te das cuenta de la madurez, que ya no eres el mismo, que ya tu mentalidad es diferente, es agradar a Dios. No vas a ser una persona perfecta, porque a unos les vas a caer bien, a otros mal. Porque mientras estemos en este miserable cuerpo de muerte, todos somos muy diferentes. Todos, no hay ninguno que sea igual que otro. Todos somos muy diferentes en emociones, en el carácter, en entendimiento, en todas las formas. Entonces nosotros debemos de ajustarnos a nuestra capacidad y ir adelante, renovándonos. Tengo un mensaje que Dios me dio, no sé cuándo lo vaya a predicar. Bien precioso, ya te renovaste. Y por esto que estoy hablando ahorita, te tienes que ir renovando. Y es cuando tú vas creciendo. La palabra es la que te fortalece y te va haciendo crecer. Cada uno de nosotros ya no actuamos como actuábamos antes, literalmente. Espiritualmente es lo mismo, ya no actuamos igual, sino vamos en aumento. Y de acuerdo a la madurez es como Dios te va a ir bendiciendo. Pablo menciona en una de sus cartas, orando por una de las iglesias que él formó, y les decía: yo deseo que todos ustedes prosperen grandemente, dice, así como prospera su alma. O sea que si tu alma no prospera en lo espiritual, Dios no te va a bendecir en lo espiritual. Entonces el mensaje es: madura, renuévate, llénate de la palabra para que vayas madurando. Entra a ese calor. Acuérdate que cuando una fruta verde la cortan para que se vaya madurando, la tienen en lugar no frío, la tienen cubierta con algo para que esté caliente, para que pueda madurar. Porque si no está en eso caliente, ¿qué pasa? Se madura por partes sí, partes no, media dura, media floja, y tarda más para madurar, y no sirve además. Así es todo cristiano que no está en ese calor del Espíritu Santo. Y ese calor del Espíritu Santo lo recibes por medio de la palabra. Porque la palabra es espíritu. Y cuando les digo que se llenen de la palabra, es cuando vas a sentir ese calor del Espíritu Santo. Y es cuando vas madurando. Dejas de ser duro, tieso, verde, y vas madurando. Porque entre más pasan los días y más te acercas a ese fuego, más te maduras. Entonces, Jesús dice aquí en este pasaje: no teman, dice, manada pequeña. A su Padre le ha placido darles el reino. Ok, pero no puede darles el reino si no cumplen lo que Él sigue diciendo. En el verso 33 que dice:
Vendan lo que poseen y den limosnas. O sea, si no lo haces, ¿qué estás mostrando? Que hay avaricia. Estás mostrando que no le crees a Dios, que no le crees. Entonces, por lo tanto, no obedeces a dar lo que tienes, ayudar al necesitado. Y si no lo haces así, no vas a poder hacer tesoros en el cielo. No vas a poder hacerlos. Esa es la forma como nos menciona Él. Ahora, dice que donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. De acuerdo a este pasaje que hemos leído, nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestro Señor nos habla de dos clases de tesoros: los de las riquezas de aquí, de la tierra, y los tesoros que podemos recibir, que hacemos allá en el cielo. ¿Por qué nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra? ¿Por qué el Señor nos dice que no hagamos aquí en la tierra? Lo mencionaba al principio, porque estamos viendo, ahorita hasta el ser rico, el tener, y no tan rico, nomás tener una forma de vivir más desahogada, eso es algo que te puede llevar a la muerte. Como decía en nuestros países, con poquito que te miren y luego te agarran, te secuestran y que te quitan todo. Y si no, te quitan todo, hasta la vida te andan quitando. Y por esa razón Jesús dice que no hagan tesoros aquí en el cielo, aquí en la tierra, perdón. Porque esos tesoros te los roban, se pudren. Algo más que nos dice aquí, vamos a ver, Primera de Timoteo 6, del 7 al 11, ahí nos dice la palabra, Primera de Timoteo 6, del 7 al 11, dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí Pablo nos está diciendo, a través de esta carta a Timoteo, por qué razón es que Jesús no quiere que hagamos tesoros aquí en la tierra, porque nos llevan a la perdición. Nos llevan a la perdición si no estamos maduros. Otra más, Marcos 4:19. Marcos 4:19. ¿Qué dice Marcos 4:19? Dice así: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Que cuando la palabra se te da y la persona está en su corazón el deseo de buscar las riquezas, ¿qué pasa?
Dice que las riquezas son engañosas, el engaño de las riquezas, porque las riquezas te llevan a la muerte desde aquí, te hacen gozar un poco, pero ¿en qué? ¿Dónde has visto que un rico disfrute tanto en las cosas de Dios? Disfruta en lo material, los mejores hoteles, los mejores vehículos, todo disfruta él en eso. Pero ¿dónde disfruta en el gozo y la paz que solamente Dios nos da? No lo puede disfrutar el rico. Por eso Jesús nos menciona que no hagamos riquezas aquí en la tierra. Por eso dice que se pudren, se lo roban. Ahora, ¿qué más es lo que nos dice acerca de las riquezas? ¿Por qué no quiere que hagamos riquezas aquí? Vamos a ver qué nos dice Lucas 12:20. Lucas 12, verso 20. Está hablando del hombre. Vamos a leerlo desde el 13 para que lo entiendan. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi granero, mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué cosa nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros nos afanamos a hacer riquezas, cuando el cristiano se afana a hacer riquezas, y también el mundo, ¿no? Pero aquí directamente está hablando al cristiano, y se afanan a hacer riquezas, pero no se preocupa por buscar de Dios. Ese tipo de gente ni disfruta sus riquezas, porque todo eso dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Cuando la gente se muere, no se lleva nada. ¿Y de qué sirvió tanto que se esforzó, tanto que trabajó y guardó y no gastaba por guardar y guardar? Nosotros debemos de tener un balance. Es malo que no ahorres, y es malo que ahorres demasiado. ¿Por qué? Porque si ahorras demasiado, vas a vivir en una vida de carencia. No vas a tener lo necesario por querer ahorrar más. Si ahorras en abundancia, ahora, y si no ahorras como muchos, que llega el cheque hoy y ya para el lunes no tienen nada. Y mucha gente vive así. Se le pasan los años y nunca hace nada. O sea, los extremos son malos. Siempre la vida debe de llevar un balance. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, Él es el que nos balancea nuestras vidas. Él es el que pone en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y cuando nosotros atendemos a eso, es cuando nosotros vamos bien balanceados y no nos preocupamos de nada. Hay Marcos capítulo 8, verso 36. Vamos a ver qué nos dice. Marcos 8, 36. Es en base a por qué Jesús dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra.
Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué está diciendo aquí? ¿De qué sirve que ganes tantísimo dinero si tu alma se va a perder? Mejor hay que asegurar nuestra alma ahorita y todo el resto el Señor se va a encargar. Vamos a ver qué nos dice ahí en Mateo. Bueno, sí, vamos a ver qué nos dice en Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer los versos ¿Lo tienen? 23, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. O sea, ahí nos está diciendo por qué razón. Porque Él sabe que si llegas a hacer riquezas, te vas a perder. Vamos a ver qué nos dice aquí en Mateo, lo que estamos leyendo atrásito en Mateo, pero vamos a leer bueno, olvidemos de esto, lo leímos al principio. Estas son las razones más importantes por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Ahora vamos a ver por qué nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Porque dice que allá no se pudren, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. Que los ladrones no te lo quitan. Que porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Dice, ahora vamos a ver qué nos dice Corintios. 2 Corintios 4:18. ¿Por qué razones que debemos de hacer tesoros en el cielo? Y ya nos mostró cómo. Y aquí por qué. Corintios, 1 Corintios. Es segunda de Corintios 4:18. Segunda, dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las cosas por las cuales debemos de trabajar, no por las que se ven, sino por las que no se ven. Cuando tú trabajas obedeciendo la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido grandemente. Ahora vamos a ver ¿Cómo nos dice que podemos nosotros hacer tesoros en la tierra? En el cielo, perdón. Vendiendo lo que tenemos y dándolo a los pobres. Ayudando al necesitado. Hay otro pasaje donde dice que por un vaso de agua que le den a uno de sus siervos, dice: de cierto les digo que no perderán su recompensa. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando tú haces hasta lo más mínimo para agradar a Dios, tú vas a recibir recompensa en los cielos. Aparte de que nuestro Señor nos pide
que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, y que nos enseña cómo hacerlos, Él ahora nos exhorta a que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, y vamos a leer los versículos 27 y 35. Juan capítulo 6, 27 y 35. Dice así: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y luego el 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, es cuando nosotros estamos llenos. Él nos satisface, porque Él es el pan de vida y porque Él es el agua viva que nos quita la sed. Él es la respuesta para esto. Vamos a leer en Lucas, con esto vamos a terminar. Capítulo 12. Lucas capítulo 12, con esto cerramos el mensaje. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 15 y el puro 15 y luego del 22 al 31. Amén. Lucas 12, verso 15 dice: y les dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí nos está hablando Jesús directamente a nosotros y a aquellos que me ven en las redes sociales, que nos guardemos de toda avaricia. Cuando tú no estás dispuesto a ayudar al necesitado, cuando ves la necesidad, porque hay muchos que andan necesitados por su drogadicción, por su pereza, pero cuando tú ves personas que tienen necesidad por las circunstancias que se viven, y cuando tú cierras tu mano para dar a ese, cuando tú cierras tu mano, tú no vas a poder recibir nada, porque ¿cómo vas a recibir algo con tu mano cerrada? Para que tú puedas recibir, tienes que abrir tu mano. Y al abrir tu mano es cuando estás dando al necesitado. Y eso, créanme, que les da una satisfacción, un gozo interno. Y aparte de eso, la seguridad de que estás haciendo tesoros allá en el cielo. Y esos, nadie te los quita. Esos los vas a recibir en aquel día, que no está muy lejano, está muy cerca. Vamos a ver qué nos dice el 22 al 31. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por los demás?
Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Oigan, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas, mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está hablando que el mundo busca todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente del mundo no vive bajo la economía de Dios. La gente del mundo vive bajo el sistema de este mundo, la economía de este mundo. Y por eso es que la gente que vive en el sistema de este mundo, que es toda la gente del mundo, anda angustiada, afanada, preocupada. Y por eso dice acá que si a ellos, dice, ellos buscan estas cosas, pero ustedes, su Padre, saben de qué cosas tienen ustedes necesidad. Y como les decía en otros tiempos, ¿qué padre de nosotros no desea lo mejor para sus hijos? Pero tiene que haber un proceso, tiene que haber obediencia. ¿Por qué? Porque si no hay ese proceso, esa obediencia, aunque tus padres te amen mucho, no te van a poder bendecir. La Escritura lo dice. Un ejemplo bien claro lo vemos con la parábola del hijo pródigo. Hasta que aquel hombre no reconoció su pecado y su maldad, se dio cuenta que en la casa de su padre había en abundancia y que no tenía tanta necesidad de andar sufriendo como lo andaba haciendo por allá. Así es Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, ahí empezamos ya a depender de Dios, no de este sistema. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Este es el mensaje que Dios quería que ustedes aquí supieran, que entendieran que los tesoros que debes de acumular allá en el cielo, allá en el cielo, que dediques tiempo a Dios, porque es así como Dios va a dedicarte tiempo a ti. No es que Dios se aleje de ti, tú te alejas de Dios. Dios quiere bendecirnos a todos. Todos los que estamos aquí, un día confesamos a Jesús como nuestro Señor. Casi todos ya han sido bautizados. Hicieron un pacto con el Señor. Al Señor no se le olvida, pero creo que a ustedes sí. Porque si ustedes se acuerdan de ese pacto, ustedes vivieran agradando a Dios. Ustedes vivieran en obediencia a Dios. Y es como Dios va a derramar bendición. Va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso aquí en la tierra. Y cuando trabajas, tanto eres bendecido aquí, como estás haciendo tus tesoros allá en el cielo. Por eso, cuando vamos a ir al tribunal de Cristo, mencionaba yo, ustedes ya lo saben, hay dos juicios. El juicio del fin del mundo, el juicio a las naciones, es para todos aquellos que no creyeron al Evangelio, aquellos que murieron sin Cristo. Para ellos es ese juicio, el juicio final. Ese es para condenación, no para salvación. Los que pueden alcanzar salvación en ese tiempo van a ser solamente los de la dispensación del milenio. Porque ahí no son salvos ni por la ley ni por gracia.
Ahí la muerte retiene a los que se mueren. No van al infierno, ni van a prisiones de oscuridad como en la ley, sino que la muerte los detiene. Es ahí donde ellos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, para ver si alcanzan salvación. Pero nosotros en el tribunal de Cristo vamos a comparecer para recibir los galardones, la paga por lo que trabajaste aquí. Todo lo que acumulaste, allá está, no te va a faltar nada. Imagínense si por un vaso de agua que le des a un siervo de Dios, no vas a perder tu recompensa. Ahora imagínense cuando tú ayudas, bendices a la obra de Dios para que se siga predicando el evangelio. Imagínate lo que Dios te va a bendecir. Así es como Dios obra. Yo lo he entendido y por eso Dios nos bendice. Aunque muchos hijos del diablo nos murmuran, hablan mal. Muchos hijos del diablo dicen, no, andan malos pasos. Una de mis hermanas, la única que tengo, me pregunta, viajas mucho, ¿cómo le haces? ¿En qué andas? Me acuerdo, ¿no? Me dio risa, no me enojé, me dio risa por la ignorancia, porque ignoran, porque ellos son del mundo, ellos están afanados, porque sienten que si dejan su trabajito, sienten que si salen de ahí a buscar algo, sienten que no la hacen. Y nosotros, mi esposa y yo con toda mi familia, anduvimos en muchos lugares. Mi esposa me llegó a decir, oye, ¿estás seguro que Dios quiere que vayamos para allá? Yo siento en mí que debemos de ir y vamos. Era el tiempo de que atravesáramos el mar, era el tiempo de que atravesáramos el desierto. Y ahorita estamos en la tierra que fluye leche y miel. Por eso Dios nos bendice. Por eso. Porque la pasión que siento por mi Señor y por las almas es grande. Y la he enseñado a mi familia desde pequeñas. Da tristeza que no la sigan. Pero yo creo que pueden mirar cómo Dios nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Por eso esa es la única forma como puedes hacer tesoros en el cielo. Es como la vida del hombre no consiste en lo que tengas aquí, sino en lo que hagas allá. Porque de lo que hagas allá, repercute aquí. Repercute aquí. Aquí vas a ser bendecido. Jesús dijo, y todo lo que dejen por seguirme a mí, yo les compensaré al 100 por 1 más la vida eterna. ¿Qué más promesas quieren? ¿Qué más promesas quieren? Dios el Padre dice, pruébame y verás. Pruébame. Y yo les invito a ustedes aquí presentes y a ustedes que me están viendo allá en el video, les invito, pruébenlo. Pruébenlo y se van a dar cuenta que Dios es real. Se van a dar cuenta que sus promesas se cumplen. Se cumplen porque Él es fiel. Solamente demanda que tú también seas fiel. Porque Él dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y como te digo, tú no puedes ser fiel a Dios si no vives lleno de la palabra. Si no te llenas, te afirmas en la palabra. Porque ella es la que va a aumentar tu fe y tu fe es la que te va a llevar a dar a ese paso de obediencia. Eso necesitamos todos los días. Así como todos los días te bañas para que no apestes. Así como todos los días comes para que no te mueras de hambre. Todos los días duermes para que no andes débil. Todos los días necesitas comer de la palabra de Dios. Jesús dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este mensaje salió de la boca de Dios. La puso en mis labios para dárselas a ustedes y a ustedes que me están viendo. Este fue el mensaje y es el deseo de mi corazón que hayan entendido, que les haya hablado, les haya motivado para que sean bendecidos. Porque la bendición de Dios es hermosa, se disfruta. Que Dios les bendiga y si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en llamarme.
con gusto les atenderé. Y yo les invito a todos aquellos. Prontamente voy a empezar unos estudios parafraseando el Nuevo Testamento para entenderlo, para que la gente pueda entender la palabra. Y le vamos a nombrar la Iglesia Cibernética de Cristo. Por si ustedes quieren unirse, donde quiera que estén, solamente mándenme un texto y vamos a estar en comunión. Yo estaré en comunicación con ustedes y va a haber grande bendición. Yo les notificaré cuándo será esto. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.